Aquí está. En clase, en clase. Ya, ahí estamos grabando. Voy a compartir mi pantalla. Mi pantalla aquí. Aquí. Ya, ahí sí que sí. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, profe, me dice PSU S. Ya, entonces, bueno, los saludo nuevamente, estamos grabando ya. Tengo abierto el chat por si acaso alguien tiene problemas con poder comunicarse o hablarme, así que me puede escribir cualquier duda y o consulta que pueda tener. Los tengo a todos viéndolo en la otra pantalla, así que también los puedo ver si es que alguien llegase a levantar la mano por alguna consulta. Bueno, la clase anterior lo que estuvimos haciendo es terminando el capítulo de nociones de estabilidad. Estuvimos realizando varios tipos de ejercicios. Quedó un ejercicio propuesto en la última lámina del capítulo, que son los 3 grandes tipos de ejercicios que se pueden encontrar al menos en esta primera parte que tiene que ver con nociones de estabilidad. He agregado al aula virtual un nuevo ejercicio, una nueva evaluación formativa. En este sentido, vamos a tener para este capítulo 2 evaluaciones formativas, había solamente una, así que yo acabo de agregar una nueva evaluación formativa. La evaluación formativa que acabo de agregar la dejé disponibles hasta el próximo miércoles, así que aquel que la quiera desarrollar solamente tiene disponible, la va a tener disponible hasta el próximo miércoles. Estoy revisando en este minuto la evaluación formativa de este que ya veo que hay 4 que la han intentado desarrollar. Va a estar, se abrió el jueves este cuestionario y estoy viendo hasta cuándo va a estar abierto. Déjenme revisarlo para la que temporalización. No se cierra, lo voy a cerrar también. Lo voy a cerrar, déjenme ver, le voy a colocar, si no me equivoco, la prueba es el 20 y tanto, así es que lo voy a colocar para, hoy día estamos a 8, 14, 15, le voy a colocar como el 16, ¿ya? Le voy a colocar el 16. Hay alguien que dice que está en la sala de espera. Hoy no lo veo por aquí. No me ha dicho nada el Zoom. Siempre me avisa, pero no tengo a nadie en la sala de espera. A ver, voy a sacar la presentación para saber si ahí me dice algo. Participantes. Aquí tengo, a admitir. Aquí tienes toda la razón, MB. Ahí sí que lo vi. Ya, entonces estábamos conversando que le voy a colocar 16 para la próxima semana de junio. Lo voy a dejar habilitado prácticamente las 2 evaluaciones que están disponibles para el capítulo que acabamos de terminar. Para el capítulo que acabamos de terminar. Así que tienen 2 evaluaciones ya disponibles para el capítulo que acabamos de terminar sobre estabilidad. Lo otro que quiero pedirles es que para la evaluación 3 les dejé una encuesta que dice relación con, claro, es la evaluación número 3, la evaluación sumativa número 3, les dejé una encuesta que solamente han contestado 6 de ustedes. Les pido, por favor, en este minuto aquí, hay más gente de la que tengo contestada en la encuesta, les pido por favor que vayan, así me van a ayudar. La idea de estas encuestas es poder ver, poder ir mejorando las evaluaciones formativas que les estoy haciendo para saber si efectivamente les son de utilidad. Así que para mí es importante que ustedes contesten la encuesta. Esta encuesta solamente está enfocada es súper cortita porque solamente está enfocada en lo simétrico. Recuerden que vimos cortocircuitos simétricos y asimétricos. En el caso de los simétricos fue lo que evaluamos, así que eso es lo que evalúa la encuesta para saber si ese ejercicio que está ahí fue o no suficiente. Yo me imagino que
algo tendrán que decir al respecto. Así que, por favor, les pido que puedan contestar, no se van a tomar más de 2 minutos. El día de hoy vamos a comenzar a ver nuestro último capítulo de Sistema Eléctrico Potencia. Vean cómo ya estamos llegando al final de esta asignatura. Estuvimos conversando hace algunos meses atrás, presenciales, miren cómo ha cambiado el tiempo. Conversábamos, cuando comenzamos esta asignatura, lo importante que era la presencialidad, lo importante que era para ustedes venir a clase, lo importante, lo distinto que era venir a clase, que tenían ganas de estar con sus compañeros, y finalmente estamos terminando el semestre de manera virtual, producto de la situación que en este minuto han decidido ustedes como estudiantes. Así que los invito a reflexionar respecto de ese tema, y por lo pronto nosotros vamos a avanzar a nuestro último capítulo. Solamente a modo de recordar, porque alguien me lo preguntó en algún correo que me envió, la cuarta prueba está para el 22 de junio. La cuarta prueba está para el 22 de junio. Lo que entra en esa cuarta prueba es este capítulo que vamos a ver, operación económica, el de estabilidad y el de cortocircuitos asimétricos. Eso es lo que debiese entrar, al menos 3 ejercicios, hacer una prueba larga, así que prepárense para ello, todo ello dentro de los minutos que tenemos disponible para poder hacer la prueba. Recuerden además que las pruebas, si seguimos en esta condición, son presenciales. Así que nosotros la haremos el día miércoles, tal cual como lo hemos hecho con ustedes ahí, no pueden hacerla desde casa. Evaluación recuperativa para aquellos que me deben algo, va a ser el 29 de junio, y me parece que el miércoles siguiente es la primera propuesta que tenemos como fecha de examen. Eso se lo pone la jefatura de docencia. Bueno, vamos a este último capítulo que habla de la operación económica, lo que finalmente se conoce como el despacho económico. El despacho económico de carga es el reparto de carga entre varias unidades generadoras que trabajan en paralelo, de modo que el costo total de operación sea mínimo. Miren, respecto de esto, siempre un poco lo explico de la siguiente manera. Lo que tenemos aquí, veamos si mi lápiz funciona. Sí. Lo que tenemos aquí es una serie de centrales, le he puesto parte del Sistema Eléctrico Nacional del Norte. Tenemos una serie de centrales térmicas, principalmente en el norte hay centrales térmicas, y tenemos una serie de consumos que están un poco fijados a través de estos puntos rojos que están aquí, que pueden ser grandes subestaciones o subestaciones de algunas de las mineras, por si ustedes pueden ver ahí Nueva Saldívar, Escondida, Gavi, Chuquicamata, etcétera. Son grandes subestaciones que son las que un poco, Coyahuasi, Quebrada Blanca tenemos ahí arriba, que son las que demandan la energía. Entonces tenemos una serie de centrales que son las que son capaces de entregar esta energía. Entonces, como nosotros tenemos un sistema desregulado en lo que es el proceso de generación, lo que hace el Estado y los organismos que desarrollan el control de esto es efectivamente supervigilar para que este sistema sea lo más económico y eficiente posible. Eso quiere decir que se va a privilegiar todas aquellas centrales que sean más eficientes en su producción, y que por lo tanto generen que los costos de abastecimiento de todos estos puntos de consumo sean lo menos posible. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuántas de todas estas centrales van a ser las que van a ser las encargadas de entregarnos el suministro eléctrico? Y una vez que sepamos cuáles de todas estas centrales, la pregunta que viene es, ¿cuánto? Yo siempre hago la misma analogía. Imagínense ustedes que tienen que comprar 30 kilos de pan porque van a tener una fiesta en su casa, lo que sea, van a tener una gran reunión de mucha gente, 30 kilos de pan, y entonces tienen que salir alrededor a comprarlo de las distintas panaderías que van a encontrar. Ustedes a lo mejor pueden tener 4, 5, 6, 7, 10 panaderías alrededor, y la pregunta va a ser entonces a cuál de ellas van a ir a comprar el pan, porque seguramente al ir a la primera panadería no van a tener los 30 kilos de pan. A lo mejor es una panadería pequeña y solamente tiene como máximo 10 disponibles. Seguramente, si ustedes rankearan desde la que cobra, asumiendo que todas fabrican el mismo tipo de pan,
Denme un segundo, está sonando, no sé dónde mi celular. Aquí. Eh, a ver, denme solamente un segundo, por favor. Ya, perfecto. Entonces yo le estaba haciendo efectivamente esta analogía donde teníamos que ir a comprar el pan. Si nosotros asumimos que todos los panes son exactamente de la misma calidad, entonces seguramente nosotros iríamos a buscar a la central más barata, ¿verdad? A la panadería, perdón, más barata. Y si esa panadería tuviese el precio más barato y solamente tiene, de estos 30 que estoy necesitando, tiene 10 kilos, así que seguramente yo le compraría todo el pan a ella y luego iría a comprar la siguiente panadería, ¿verdad? Y así sucesivamente iría visitando las panaderías desde un menor costo hasta un mayor costo, comprando todo el pan que tiene. Lo que hay es un proceso de ranqueo en función a lo que son aspectos económicos del pan, y es lo mismo que un poco se hace a gran escala aquí en los procesos de generación. Entonces hay dos etapas en este proceso de la mirada económica de lo que es el proceso de generación. Uno, cuando yo tengo 10, 30 panaderías, la pregunta es a cuál de todas ellas voy a ir a comprar para cierto nivel de demanda. Y una vez que yo he definido, por ejemplo, las 10, las 15 a las cuales les voy a ir a comprar, la pregunta es cuánto pan les voy a comprar. Aquí es exactamente lo mismo. Voy a tener que decidir de todas las centrales que hay disponibles a cuáles les voy a ir a comprar esta energía. Y dos, cuánta energía le voy a comprar. Este es un proceso extremadamente complejo porque tenemos distintos tipos de centrales, tenemos centrales térmicas, distintos combustibles que se utilizan en estas centrales térmicas, algunas petróleo, carbón, gas, etcétera. Y en otros casos tenemos centrales de tipo renovable, en otros tenemos centrales de tipo hídricas, así que el problema es bastante complejo. Hay muchas investigaciones al respecto de este tema, y dos, porque además depende de dónde se esté requiriendo esta demanda eléctrica. No es lo mismo que queramos abastecer a crucero desde la central Atacama, donde la energía tiene que pasar por todas estas líneas con las consiguientes pérdidas, que lo queremos hacer de una de las centrales de Norgener o de Tocopilla, que están bastante más cerca, ¿verdad? Porque hay un I cuadrado R de pérdidas asociado a este proceso. Pero efectivamente ese I cuadrado R depende de si yo genero, cuánto entrego y cuál sea la demanda. Por eso es que es un problema bastante complejo. Vamos a abordar el problema de despacho económico. Aquí lo que tienen ustedes que tener en cuenta que lo más importante en un problema de despacho económico es justamente el tema económico, ya por definición. Existen otro tipo de despacho, el despacho, por ejemplo, económico-ambiental, donde lo más importante es la variable ambiental, es decir, cuánto contamina cada una de estas centrales. En este caso vamos a comenzar viendo el concepto de despacho económico en plantas termoeléctricas, porque cuando este proceso se hace en términos reales, lo que generalmente son los primeros en entregar su energía son aquellas plantas que no tienen la posibilidad de almacenar la energía. Por ejemplo, una planta de generación fotovoltaica, lo ideal es que efectivamente esa generación que tiene la podamos consumir, y por lo tanto son las primeras que entregan su energía. Después son todas aquellas centrales hidroeléctricas de pasada, seguramente, y después entonces empiezan a haber criterios económicos y criterios que tienen que ver, por ejemplo, con guardar agua de las centrales hidroeléctricas para poder quizás guardarla para tiempos más complejos. ¿Se va entendiendo de qué se trata el despacho económico? BBC, que me acompaña nuevamente hoy día, también me dice que sí.
CS, hoy día tengo puras siglas. Yo no entiendo este tema. Sí, profe, me dice ABB, etcétera, KS. Yo no entiendo este tema de la sigla, sobre todo en un concierto donde eh, entendemos, digamos, la libertad de las personas. Pero bueno, tengo MB que también me dice que está todo claro. Así que vamos a partir con este concepto que es el despacho económico, donde generalmente lo que se hace es que a cada una de las centrales térmicas nosotros hacemos una curva que logra caracterizar la cantidad de combustible medido en kilocalorías o en alguna unidad energética, porque recordemos que no podemos hacerlo en toneladas, ¿ah? Porque a lo mejor no es lo mismo una tonelada de gas que una tonelada de carbón en términos energéticos. Y se hace esta curva en función a los megawatts, es decir, cuánta energía yo le tengo que colocar a esta central, dependiendo de la cantidad de energía que quiero producir. Y si yo multiplico esta cantidad de energía, la multiplico por los pesos que me cuesta ese combustible, entonces tengo una curva como la que tengo acá al lado, que me habla de los pesos por megawatt producido dependiendo de la cantidad de megawatt que yo quiero producir. Generalmente estas curvas son levemente cuadráticas, ¿ya? Generalmente son levemente cuadráticos, depende del tipo de central, así que son curvas que se obtienen de manera práctica para cada uno de estos generadores y en función a ellas se toman algunas de las decisiones que vamos a ir viendo en estos métodos. Dos, yo ya les comenté que el problema es bastante complejo. Lo vamos a simplificar de la siguiente manera. Vamos a asumir que en una barra están conectados todos los generadores, el parque de generación, y en esa misma barra existe toda la demanda conectada. Ya cuando uno lo lleva aquí, vemos que esa es una simplificación bastante grande, ¿verdad? Porque aquí podemos ver que los generadores están distribuidos y al igual que las cargas también están distribuidas. No todo en una misma barra, pero esto solamente para poder simplificarlo en estas primeras partes que vamos a ver de este capítulo. Miren, aquí he puesto como ejemplo dos centrales, la A y la B, que tienen esas dos curvas de costo de combustible por megawatt, no dice aquí, pero estos son los megawatts, y para dos centrales que son relativamente iguales, que tienen un valor mínimo y máximo de producción de energía que varía entre, en este ejemplo, entre los 10 y los 110, ahí está, y los 10 y los 100 megawatts. Así que ahí están las curvas que se determinan de manera práctica. Hagamos cuenta que nos preguntan, y que la pregunta es que se necesitan abastecer 110 megawatts. Es decir, alguien ha tomado la decisión de que para abastecer 110 megawatts necesito la central A y necesito la central B. Y que la pregunta entonces es cuánto debe producir la central A y cuánto debe producir la central B. Esa es la pregunta. Entonces, una alternativa de lo que podemos hacer es hacer todas las combinaciones. Por ejemplo, con la central A genero 10, con la central B genero 100, la suma me da los 110 y a través de esta curva saco yo los costos de la central A y los costos de la central B, los costos de la central B, para poder saber los costos totales de producción. En este caso, los costos de producción de la central A son 507, los de la central B son 3.365, y si yo sumo estos dos costos, me da entonces el costo de producción total. Así que lo que hay aquí es una discretización de todos los posibles valores que me suman 110, ¿ya? Siendo 110 la demanda, y por lo tanto aquí están los costos. Si yo grafico esto, me da una curva como esta, una curva combinada, donde cada uno de estos puntos que están en esta curva significa que yo soy capaz de abastecer los 110 megawatts que me están pidiendo, pero los costos de producción son distintos. Y por lo tanto, en este ejemplo, fíjense que el número mínimo está en, lo estoy buscando, me parece que 3.507, sí, 3.507. Ese es el costo que está aquí en este punto, aquí, y eso significa que para la central A tengo que ser capaz de entregar 50 megawatts y la central B 60 megawatts. Ese sería el valor óptimo de producción, en este caso no necesariamente óptimo porque hemos hecho un proceso de discretización, así que con eso entonces hay un proceso de cómo determinar la cantidad de potencia que debiese producir. Aquí tenemos una alternativa. Hay otra alternativa, que es la alternativa
que nos permite hacerlo de manera matemática, ¿ah? Con una de las herramientas que a ustedes les enseñaron en algunos de los cursos que ya pasaron y que se denomina el método de los costos incrementales y que se basa en el concepto de Lagrange. ¿Qué es lo que dice este método de los costos incrementales? Que miren, la sumatoria de las potencias que se generan, perdón, la sumatoria de las potencias que se generan tienen que ser igual a la potencia que se va a demandar. ¿Ah? La potencia demandada, generada, tiene que ser igual a la potencia demandada de este proceso, porque estamos asumiendo esta condición que está aquí, a no olvidarla. Fíjense que en esta condición que está aquí no tenemos pérdidas, cosas sabemos que aquí sí existen esas pérdidas, pero ese proceso es más complejo de resolver y por eso partimos sin pérdidas. Ya. Entonces, ¿qué más sabemos? Que nosotros queremos minimizar los costos y que entonces las potencias que tienen que entregar cada una de las centrales, de las M centrales, van a tener ciertos niveles de costo. Si yo tomo esta potencia y la proyecto a través de estas curvas, que son las curvas de costos, yo voy a tener los costos. E incluso yo podría hacer una ecuación, ¿eh? Porque aquí tengo una curva, yo podría interpolarla a través de una ecuación. Y por lo tanto, si yo sumo los costos totales de cada una de las centrales para lo que tienen que producir, entonces voy a tener el costo total. Y aquí es donde yo aplico el método de Lagrange, que se lo voy a recordar de inmediato. ¿Qué es lo que dice el método de Lagrange? Que nosotros a esta función de costo podemos sumarle una variable que es igual a 0, porque fíjense que lo que tengo aquí es la sumatoria de las potencias generadas menos la sumatoria menos la potencia demandada, es un valor que es igual a 0. ¿Ya? Esto es 0, por definición. Y esto lo multiplico por una constante, donde P sub D es la potencia demandada, que dice ahí. Esto entonces me permite formar una función de costos de esta manera. La sumatoria de todos los costos de las centrales menos este factor que tengo aquí, que es igual a 0, porque este es igual a este que tengo aquí. Entonces eso es estructurar esta función como una función de Lagrange, y eso me permite entonces a mí que al hacer las derivadas de cada una de estas funciones, dependiendo de las potencias que son las que yo deseo terminar, voy a poder determinar los costos incrementales, que son estos lambdas que tengo aquí, para cada una de las centrales. Yo derivo esta función que tengo aquí respecto de P1, la derivada de F total dividido en P1, es lo que yo voy a tener acá. Fíjense que de esta zona que tengo aquí, el único valor que depende de P1 es la pura variable que es la que está escrita ahí implícita. Así que por eso es que me queda que la derivada de la función total respecto de P1 es la derivada de F1 respecto de P1, porque recuerden que todas estas dependen de P1, P2, P3, de las potencias de cada central, así que solamente uno de estos valores depende de P1, menos el costo incremental de cada una de estas centrales. Así que si yo hago la derivada de esta función de costo respecto a todas las potencias, voy a tener un set de ecuaciones que van a estar en función de las derivadas y ciertos valores de alfa. ¿Qué es lo que dice el método de Lagrange? Dice que para que todo el sistema opere a costos mínimos, los lambda de cada una de las centrales tienen que ser exactamente iguales. Así que estos lambda que están aquí con su índice, pues dependen de la central, tienen que ser exactamente iguales. Así que con eso en mente, nosotros entonces vamos a tener tantas ecuaciones que hayan aquí como centrales tengamos. Si tenemos 10 centrales, vamos a tener 10 ecuaciones. De estas 10 ecuaciones teníamos 10 incógnitas, que son P1, P2, P3, hasta P10, y teníamos originalmente lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, pero fíjense que todas las hemos transformado a partir de esta definición que todos los lambdas tienen que ser iguales, a una de las 10 incógnitas se le va a sumar una que va a ser la incógnita de lambda. Así que nos va a faltar una ecuación. Pero la otra ecuación que nos ayuda a resolver este sistema es que la sumatoria de las potencias generadas tiene que ser igual a la demandada. Y ahí aparece la última ecuación que es necesario para tener la igualdad entre este sistema de ecuaciones. Miren, lo vamos a ver con este pequeño ejemplo y me van a entender mejor. ¿Ya? Lo primero es que aquí me dan funciones de energía versus hora. Me dicen se tienen dos unidades generadoras funcionando en paralelo, cuyas características de consumo de combustible y generación están dadas por las siguientes dos ecuaciones que están en gasto de combustible por hora.
Recuerden que el despacho económico no se hace en función al gasto de combustible, sino que al costo de combustible. Y es por eso que me dicen que cada central puede abastecer 10 y 100 megawatts, que el precio de las dos unidades de generación es 12,4 por millones de kilocalorías, que es la unidad que tienen aquí las dos centrales, y suponga que queremos abastecer 110 megawatts. ¿Cuál es la repartición óptima? Es la pregunta. Así que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar estas funciones de gasto de combustible por el valor del costo de combustible para pasarlo a costo. Eso es lo que está hecho aquí, y es por eso que le he puesto F1', ¿ya? Por eso que aparece prima. Así que aquí están las dos ecuaciones. Tomamos la primera y la derivamos en función a P1 y la igualamos igual a lambda. Recuerden que la ecuación es derivada de F total dividido por derivada de P1, va a dar la derivada de F1 respecto de P1 menos lambda igual a 0. Eso es lo que está escrito aquí. Ahí. ¿Ya? Ahí. Aquí dice lambda 1, pero aquí ya le he puesto lambda porque supone que los lambdas tienen que ser exactamente iguales. Así que cuando uno reemplaza esto que está aquí, yo derivo esto en función a P1, me queda 2 por el 0,74, ahí está. Y me queda, aquí está el único que acompaña a P1, 24,98, ahí está, y este otro ya desaparece. Ahí estamos solamente derivando. Y esta ecuación entonces la igualamos a lambda, porque si esto lo pasamos al otro lado, me queda igual a lambda. Lo mismo hacemos, pero respecto de F2, derivado en función a P2. Así que aquí los tenemos a los dos, y eso también lo igualamos a lambda. Eso es lo que está escrito ahí. ¿Cuál es la última ecuación que nos falta? Que P1 más P2 tiene que ser igual a 110. Y aquí entonces tenemos nuestro sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones, 3 incógnitas. La resolución de este sistema de ecuaciones ustedes lo ven como ustedes quieran, porque dado que es materia de álgebra, no lo vamos a trabajar aquí, pero ustedes lo resuelven por sistema de ecuaciones, por sustitución, como ustedes quieran. Yo no les voy a pedir algún mecanismo en particular para resolverlo. Y en este caso, al resolverlo me queda que P1 y P2, aquí están sus valores, 53,098 y 56,9. Fíjense que este problema fue hecho tomando estas curvas que están aquí. Estas dos curvas que están aquí. Se hizo una interpolación, se determinaron las curvas, fíjense que son los mismos límites y la misma demanda. Así que fíjense que cuando este problema discretizado de 10 en 10 nos dio que la solución era 50 y 60, cuando lo hacemos de manera matemática, evidentemente uno es más preciso en este cálculo con los multiplicadores de Lagrange, y eso nos termina diciendo entonces que las reparticiones óptimas no son 50 ni 60, sino que son 53 y son 56. ¿Se entendió el método de Lagrange? ¿Me dice sí, BBC? ¿Qué me dice FM? Que parece radio ahí. FM, ¿se entendió FM? Está difícil para FM. Sí, profe, me dice FM. Perfecto, ahí está FM. Ya, perfecto. Miren, si yo les pidiese en este mismo ejercicio, dígame cuánto es el costo que va a tener la central 1, ustedes toman este 53, voy a borrar aquí. Ah, no, la verdad que esto se borró con mi lápiz al revés. Ya, ya. Entonces, la pregunta que yo les estaba haciendo recién, si yo les pido, además de la producción, cuánto debe producir la central 1 y 2, y le pido cuál es el costo de la central 1, ustedes toman esta potencia y la colocan aquí y aquí, y van a tener el costo en pesos por hora. Pesos por hora. Si yo les pidiese cuál es la cantidad de gasto energético, ese mismo valor de P, ustedes lo multiplican por esta otra ecuación, porque este es gasto de combustible. Si yo les pidiese, dime el costo por día, entonces ustedes hacen esto y lo multiplican por 24 horas que tiene el día y tendrían el costo diario. Podría pedirle el costo anual de producción, por ejemplo, ¿ya? Evidentemente, si cambiamos la demanda, cambia la repartición, ¿ya? Y aquí hay una pregunta súper importante. Aquí tengo una pregunta que me apareció en el chat. Dice así. Profe, al reemplazar los valores de potencia en la función de costo, ¿reemplazo en megawatt o uso todo el número con los respectivos ceros? Va a depender,
porque en este ejemplo están en función a los megawatts. En este ejemplo están en función a los megawatts. Y por último, aquí entonces tú reemplazas el 53,098 en este ejemplo. Pero podría ser en otro ejercicio donde estos costos no estén en megawatts, estén en watts. Y ahí entonces tú tendrías que multiplicar 53,098 por 10 elevado a menos 6, o sea, perdona, más 6, que serían los megawatts. Así que depende de las unidades del sistema BBC. ¿Ahí sí? Perfecto. Ya. La pregunta es, ¿qué sucedería? Voy a hacer un hipotético. ¿Qué sucedería si al hacer esta metodología de Lagrange, voy a inventar aquí, esto eran 110, voy a colocarle 70, a 110 son 30, son 40. Fíjense que el método de los multiplicadores de Lagrange me diera que la central 1 tiene que entregar 70, no, 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 lo voy a colocar así. 110, 0. 110, 0. 110, 0. ¿Ya? Eso me dieran los multiplicadores de Lagrange. La demanda era 110, así que la sumatoria de ello me calza con la demanda, sin problema. Pero fíjense que me dicen que estas centrales, su valor mínimo de producción son 10 megawatts, no pueden producir menos de 10 y no pueden producir más de 100. Así es que lo que me está diciendo, en este caso, si fuera así la respuesta, que la central 2 sería muy barata y por eso le está diciendo trate de producir todo, trate de ir a comprarle a la panadería que tiene aquí a 2 cuadras, trate de comprarle todo el pan, porque es muy barata respecto de las otras. En este caso entonces no se podría y habría que forzar la solución a que este sea un 100 y esto sea un 10, que serían los valores mínimos. Eso quiere decir que en esta curva, donde aquí este punto mínimo que tengo aquí es el que a mí me daba el 110,0, ya no lo voy a poder cumplir y voy a tener que moverme un poquito más al lado, donde el costo de producción va a ser con 100 y con 10, que va a ser los valores extremos que voy a estar ocupando. Si el costo de esto, voy a inventar, es 200 pesos, seguramente el costo de este otro es un poquito más, 210, se podría calcular, ¿ya? Pero entonces habría una condición técnica que me llevaría a decir que no puedo yo producir según lo que me está arrojando la ecuación, el valor matemático. ¿Se entendió? Sí, me dice BBC. Aquí, miren, les voy a decir algo, también me dice MB, muchas gracias. Aquí les voy a decir algo que a ustedes, a muchos de ustedes, los que están en este minuto en casa de manera sincrónica, y los que después van a tener que revisar este video, sí o sí, eh, hay una cosa que se les va a olvidar en la prueba, se les va a olvidar, a algunos de ustedes se les olvida. Recuerden que cuando ustedes tomen una decisión sobre los números, esto se llama despacho económico de carga, es decir, lo más importante es la parte económica. No lo más fácil para resolver, no lo que a mí se me ocurrió, no lo que me tinca que podría ser, no, es lo más económico, ¿ya? ¿Por qué? Porque alguno de ustedes me podría decir, profe, mire, en este ejercicio me dio a mí como resultado 0,110. Así que yo le voy a colocar 20,90. También me da 110. ¿Ah? También me da 110. Y la pregunta va a ser, ¿por qué le colocas 20,90? Porque se me ocurrió. La pregunta va a ser, ¿no habrá otra solución que sea más económica que el 20,90? Por supuesto. El 20,90 seguramente va a estar por aquí. Y va a haber otra, que va a ser el que yo le estaba recién diciendo, el 10,100, que seguramente va a estar por acá y que va a ser más económica. Entonces la pregunta siempre hay que no olvidar que hay que presentar lo más económico posible, ¿ya? Lo más económico posible. Perfecto. Miren, aquí hay un método iterativo, ¿ya? Yo les mencioné el método de Lagrange, pero aquí hay un método iterativo que a nosotros nos permite poder resolver de manera iterativa este problema. Miren, se basa en la misma ecuación que teníamos. Aquí está la sumatoria de costos, aquí está la demanda igual a la potencia generada, aquí está el lambda. Lo que me dice aquí es que, miren, voy a asumir en este caso,
voy a tener las distintas derivadas propiamente tal. Aquí están las derivadas, que es lo mismo que hemos venido haciendo, y voy a asumir que tengo esta estructura de las funciones de costo, es decir, una estructura cuadrática. Fíjense que es la misma estructura cuadrática que tenemos aquí. Aquí tenemos que acompaña a la variable solita, a la variable al cuadrado, y aquí la que no acompaña a la variable. Así que esta estructura efectivamente se puede utilizar allá. Lo que dice que, dependiendo del valor de la potencia demandada que ustedes tengan, hagan una sumatoria de 1 al número de centrales de la variable b sub i dividido por 2 veces la variable b sub k. Con esa ecuación la dividimos por 1 partido por las variables gamma de todas las centrales y vamos a tener un valor de lambda. Con ese valor de lambda, nosotros hacemos una variación de la potencia que yo voy a encontrar entre cada una de las centrales, dividido por 1, 2 dividido de las valores de gamma, y con eso estructuro esta ecuación. Con esta ecuación, entonces, yo tengo el delta sub p, que es el que va aquí, con esto tengo la variación de los lambda, y con el lambda inicial que yo tengo, yo podría iterativamente poder colocarle esta variable. Entonces, este método me permite a mí poder hacer lo mismo que estuvimos haciendo, pero de manera iterativa, a partir de un lambda inicial. ¿Por qué va a ser importante este método? Porque este método nos va a permitir, en algunas láminas más adelante, poder abordar este problema, pero considerando las pérdidas, algo que efectivamente nosotros sabemos que está ahí presente en el sistema. Vamos a ir aquí a un ejemplo. Miren, aquí tengo 3 funciones de costo cuadráticas, porque el ejemplo anterior era con 2 centrales. Aquí hay un ejemplo con 3 centrales. Ustedes lo pueden hacer también, les recomiendo hacerlo a través de los multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Para que puedan ir teniendo más ejercicios. Así que lo vamos a ver aquí, este ejemplo. Dice que yo calculo el lambda como la demanda. Aquí dice, donde P1, P2 y P3 están en megawatt. Aquí está la pregunta que me hacía BBC recién. En estas ecuaciones están en megawatt. El total de la potencia demandada es de 800 megawatts, despreciando las pérdidas de los generadores y los límites de los generadores, encuentra el despacho óptimo de los pesos por hora. ¿Ya? Primero haciendo el método analítico, que es el del mentadores de Lagrange, después una demostración gráfica, que podríamos hacerlo a través de las curvas, si pudiésemos nosotros graficar esto en MATLAB, por ejemplo, y después utilizando la técnica iterativa, que es la que yo les quiero mostrar en este ejemplo. Ustedes van a hacer el método analítico ahí en casa, ¿ya? Así es que lo primero que dice la ecuación, bueno, tomemos la demanda, que son 800. ¿De dónde yo voy a sacar esta ecuación? De esto que tenemos aquí. Ahí. Después saco el gamma dividido en el beta, perdón, dividido en el gamma. Ahí están los 5.3 multiplicado por 2 veces el 0.04. Ahí está. Después el 5.5 dividido en el doble en S, por eso que aparece el 0.12. Lo mismo acá abajo. Si dividido por 1 dividido en los gamma, ¿de dónde estoy sacando? Insisto, aquí. Miren, ahí está. La parte de las gamas de los... está ahí abajo. 2 dividido, 2 por los gamma subidos. Ahí están, ahí y ahí a cada central. Hacemos este cálculo y nos da un gamma de 8, o sea, un lambda de 8.5. Con ese lambda de 8.5, método iterativo, lo que hacemos entonces es venir aquí a este factor que tenemos acá, que es lo que dice que tenemos que hacer entonces. Tomamos el peso 1, que es lambda menos los gamma por 2 veces las variables, que eso sale despejando de la ecuación de la derivada propiamente tal. Recuerden que eso aparecería aquí de las derivadas, ahí. Con esa variable, entonces nosotros calculamos los valores de P1, P2 y P3. Si nosotros sumamos estos valores aquí, 400, 500, 650, 700, 800, justo en este ejemplo, nos dio los 850, que era exactamente igual a la demanda. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, el lambda 8,5 le apuntamos medio a medio en esta primera iteración al proceso y nos dio entonces que la demanda es exactamente igual a la generación. Si no diera, es que entonces seguimos nosotros haciendo el proceso exactamente igual. Nosotros hacemos primero el cálculo de los delta sub p de este proceso, y con ese cálculo de los delta sub p es que entonces vamos haciendo nosotros
el cálculo de lo que debiese suceder. Aquí hay otro ejemplo. Vamos a comenzar iterativamente con un lambda igual a 6, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? El lambda 6, las distintas variables de la ecuación y nos dan las potencias. Si yo sumo esto, no me da los 800, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Calculamos la variación de potencia, 800 menos las demandas, aquí están las demandas, son los que pasan aquí. Aquí tengo el delta P, miren, eso es lo que estaba aquí escrito. Aquí tengo el delta P. Con ese delta P hago la variación de los lambda, que eso es lo que está escrito aquí. Hago la variación de los lambda. Aquí está hecho ese delta P, aquí están los gamas acá abajo, me da 2,5. ¿Qué quiere decir eso? Que este lambda que tengo acá, hay que variarlo en función de este 2,5 que tengo. Y eso es lo que está escrito aquí. Así que ahora con este lambda 2, vuelvo a hacer el procedimiento, pero para la siguiente iteración. Así que vuelvo a hacer esto, con eso en particular, me va a dar esto que tengo aquí. Fíjense que lo único que ha cambiado es el lambda que me di ahí, y con ese lambda, entonces lo que yo tengo es el cálculo del delta P, en este caso el delta P me da 0, porque justo ya el 8,5 es el que ya ha iterado, y con eso yo podría ya obtener los costos. Así que es un método iterativo bastante sencillo, son algunos de los pasos que hay, y aquel que podría ser que en la prueba aparezca la pregunta, hágalo por el método iterativo o hágalo por multiplicadores de Lagrange. Evidentemente yo sé que ustedes me van a decir en este minuto, profe, es mucho más fácil multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Es mucho más fácil, pero cuando aquí aparezcan las pérdidas, ustedes van a decir, multiplicadores de Lagrange es más difícil, hagámoslo por el método iterativo. Y aquí aparece el método iterativo cuando hay pérdidas. Fíjese que cuando hay pérdidas, yo tengo la potencia demandada menos la potencia generada, y este no aparecía. Pero ahora que aparecen las pérdidas, entonces tienen que aparecer así. Aquí, es decir, lo demandado tiene que ser igual a lo generado más las pérdidas. Y es por eso que aquí aparece. Entonces, cuando yo utilizo esta misma metodología iterativo, ¿cómo me van cambiando las ecuaciones? Que empiezan a aparecer estos factores en cada una de las derivadas. Fíjense que ese factor es una derivada de la ecuación, es una derivada de la ecuación de pérdida respecto de la demanda de cada una de las centrales. Fíjense que esa es una ecuación súper difícil en la práctica de poder tener. En la práctica de poder tener. Miren, voy a volver acá a esta imagen. ¿Ah? Voy a volver a esta imagen inicial con que partí esta clase del día de hoy. Aquí tengo el sistema. Entonces, lo que me representa esa ecuación es una ecuación que es capaz de decirme cuáles son las pérdidas en cada una de estas líneas que están aquí, dependiendo de cuál es la demanda que tengo y la generación que tengo. Es una ecuación extremadamente difícil de calcular, pero para efecto de poder entender cómo el método de los multiplicadores de Lagrange con el método iterativo nos puede ayudar a resolverlo, es bastante clarificador en ese sentido. Así que se hace exactamente el mismo cálculo. Fíjense que ahora aparece este valor que tengo aquí, antes no aparecía en la ecuación anterior, y el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, miren, otro ejemplo. Aquí tengo 3 centrales, me dan aquí los valores mínimo y máximo, me dicen que tengo que abastecer, no me lo dicen, no me lo dicen, no me lo dicen, no me lo dicen, no me lo dicen aquí. ¿Dónde estará el dato de esto? Déjenme ver. Seguramente son los mismos 800 megawatts, ¿eh? No lo noté. Después podemos colocar algún número. Pero sí aquí me tienen que dar la ecuación de pérdida. Fíjense que esta ecuación de pérdida depende de los valores de P1, P2 y P3. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que hacer, partir con un lambda inicial, ¿ya? Parto con un lambda inicial, hago el cálculo de los P, veo que no me da, y con ese valor de la sumatoria de estas potencias, yo también calculo las pérdidas. Y con este valor de pérdidas, entonces yo puedo volver aquí atrás, ya que tengo el valor de pérdidas, tengo el valor de delta P, con ese delta P y esta ecuación que tengo aquí, la única, que es igual que esto que hicimos aquí, ¿eh? Miren, aquí calcule los P, aquí aparecen los delta P, aquí está el delta lambda, este delta P lo vamos a calcular, este que está aquí es el que ahora aparece con las pérdidas, hay que sumarle la delta PL de pérdida, cuya ecuación se calcula
reemplazando los valores que tengo en esta ecuación. Ahí están, fíjense, reemplazados los valores en esa ecuación. Estos mismos que me dieron los valores aquí. Y con eso entonces tengo las pérdidas y vuelvo a hacer el mismo procedimiento que tenía aquí atrás, donde yo lo dejé expresado, no quise seguirlo resolviendo, porque la idea es que ustedes lleguen hasta aquí y con esta explicación para la próxima clase ustedes sigan avanzando en ese cálculo propiamente tal. Aquí hay otro ejemplo, ¿cuántos me quedan? Me quedan 10 minutitos, 9 minutitos. Aquí hay otro ejemplo que me gusta mucho porque aquí empezamos a hacer actuar lo que son los valores límites de las potencias. Me dice, consideremos que las funciones de costo de combustible para tres centrales son F1, F2 y F3, están aquí, fíjate que están en pesos por hora. Determine la potencia en megawatt que deben generar cada una de las centrales a manera de minimizar el consumo de combustible con una demanda de 200 megawatts, teniendo presente las restricciones de los límites térmicos de generación de cada central, así como los valores máximos de contaminación impuestos por el ente regulador. Además, determine el costo de generación de cada central por día. Fíjense que entonces yo, además de entregarle las funciones de costo de combustible, les he entregado las emisiones de los NOx, es decir, de los contaminantes más importantes presentes en las emisiones. Podría ser un NOx, puede ser un CO2, etc. Así que en este caso está hecho en función al NOx. Y lo que me dicen es que estas emisiones dependen de los valores de potencia, evidente, entre más genero, más emito, y que esas emisiones por cada una de las centrales no debiesen superar estas condiciones. Entonces, en este ejemplo, además de tener límites de potencia, tengo límites de emisiones. Así que lo vamos a resolver por el método de Lagrange. Aquí lo tengo resuelto. Miren, aquí yo ya lo hice de manera matricial. ¿Ah? Lo empecé a hacer de manera matricial para que ustedes se acostumbren. ¿Cómo lo hice? Recuerden que es la derivada de F1 respecto de P1. Así que es 0,2 multiplicado por 2, lo voy a ir escribiendo aquí ya. 0,2 multiplicado por 0,2 me queda 0,24 por P1, más, estoy derivando la primera función respecto de P1, más 216, ya, más 216, y todo esto tiene que ser igual a lambda, ¿verdad? Voy a ir con la segunda. 0,12 multiplicado por 2 y 204. Así que 0,12 multiplicado por 2 es 0,24 P sub 2 más 204 igual a lambda. Voy a hacer la otra. 0,3 por 2 más 180. O sea que me queda 0,6 P3 más 180 igual a lambda. ¿Qué otra ecuación tengo? Dijimos que la sumatoria de P1 más P2 más P3 tenía que ser igual a la demanda, que en este caso me dicen que la demanda es 200. Así es que si yo ordeno esto matricialmente me queda 0,24. Miren, aquí debajo de esto voy a colocar todos los P1, debajo de esto voy a colocar los P2, P3, los lambda, ¿ya? Los lambda, y esto lo voy a igualar a 0, ¿ya? Lo voy a igualar a 0. Entonces tomo la primera ecuación, me queda 0,24, P1, P2 no tiene esta ecuación, P3 tampoco tiene la ecuación. Fíjense que he pasado lambda al otro lado, 216, así que me queda menos 1 igual a menos 216. ¿Se entendió cómo traspasé esta ecuación, que es la derivada de la función P1 respecto, de la función total de costo respecto de P1, a esto que tengo aquí? Estoy preguntando si se entendió cómo traspasé esta ecuación que tengo aquí a esta expresión matemática. MB me dice que sí y PS también me dice que sí. Ya, voy a hacer el otro ejemplo de nuevo para aquellos que no me quieren decir y que no están entendiendo. ¿Cómo paso esto a esto? ¿Tiene la variable P1? No. ¿Tiene variable P2? Sí, 0,24. ¿Tiene variable P3? No, 0.
lambda, que lo voy a pasar hacia el otro lado, me queda con menos 1, y este que es 204, que está positivo, lo paso al otro lado, menos 204. ¿Ya? Ya, eso, entonces, es lo mismo que está escrito aquí matricialmente, miren ahí. 0,24, 0, 0, menos 1, por P1, por P2, por P3, por lambda, igual a menos 216, menos 204, menos 180 y menos 200. ¿Por qué? Porque la última es P1, P2, P3, lambda 0, y me queda al otro lado de, que en este caso de este ejemplo es 200. ¿Por qué 0,24 por el P3? No, el P3 va 0,6. Ahí está MB, 0,6. Ah, acá en la ecuación no me equivoqué, entonces pues, ahí hay un error. Ahí hay un error. Miren, mira, este que está aquí tiene que ser un 0,6. Revisemos el resultado de la matriz. Ustedes tienen su calculadora, por favor colóquenle 0,6 porque me interesa saber si estos números que están aquí están bien calculados con un 0,6 y es solo un error de tipeo ahí, o si estos números están mal. Yo lo voy a hacer aquí con mi calculadora. Este es mi celular, este mucho. Ya, ustedes lo hacen ahí en la calculadora, metan esta matriz que está aquí y la dividen por este vector que está acá. Estamos listos. Ya vamos a corroborar ese número que justo MB rápidamente se dio cuenta que había ahí un error. 0.24, 001 menos 1 menos, clic, voy abajo, entonces 0.24, 1 menos, enter, después tengo 0.6, 1 menos, enter, y después tengo 1, 1, 1, 0, y ahí tengo el lambda. Y ahora coloco el otro vector, que es hacia abajo, que es 216 negativo, después tengo 204 negativo, después tengo el 180 negativo, y después tengo el 200. Enter. Es al revés. S dividido en S, dividido. Al revés. Clic. Oh, se me borró. Embarré. Aquí está. Enter. Ya, ahí sí que sí. S dividido en este. 37,5, 87,5, 75. Ya, los números están bien MB. Los resultados están correctos, ¿no se ven ahí? Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí está. Ahí se ve. Ya, los resultados están correctos, pero hay un error de tipeo, ¿ah? Sí, están correctos, me dice PSUS. Ya, estupendo. Así que ahí, justo ahí no es un 0.24, sino que es un 0.6, que lo hicimos aquí. Ya, perfecto. Así que los números están correctos. Así que lo primero que hay que hacer en este caso, con los multiplicadores de Lagrange, es revisar si estos valores encontrados aquí están, este lo voy a colocar aquí, ese no lo voy a borrar, ahí está. Si estos valores que hemos encontrado de P1 y P2 y P3 están dentro de los límites de potencia, o también denominados límites térmicos, ¿ya? Se les denomina de la misma razón. Me dice que la central 1 tiene que estar entre 10 y 80, la 2 entre 10 y 100, y la 3 entre 10 y 80, y miramos esto, 10 y 80, perfecto, la 2 entre, vamos a mirarlo, espérense, 10 y 100, correcto, y la 3 entre 10 y 80 tiene 75, así que es correcto. Así que desde el punto de vista térmico, técnico, estos valores son correctos y hasta ahí, si no tuviésemos que ver con las emisiones, hasta ahí dejaríamos este problema. ¿Hasta ahí se entiende cómo vamos? ¿Cómo se resolvió este problema? Hasta esta sección donde hemos revisado los límites térmicos. Todo bien. Ya, perfecto.
Miren, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como nos dicen que hay que revisar además los índices de emisiones, nosotros tomamos los valores de P de cada una de las centrales y los reemplazamos en estas ecuaciones y determinamos los valores de las emisiones. Así que reemplazo el 37,5 en la ecuación de emisiones y me dan aquí las emisiones. La segunda y la tercera, y reviso si cumple los límites. Para la central 1 me dice menor a 5.521 y me dio 2.920, estamos bien. Para la central 2 me dice menor a 4.902 y me dio 4.200, estamos bien. Para la central 3 me dice menor a 4.950 y me dio 7.451. ¿Qué quiere decir? Que la central 3 está contaminando más de lo que me pide o me exige el ente regulador. ¿Qué tendríamos que hacer en este ejemplo entonces? Dado que estamos contaminando más la central 3, fíjense que era una de las centrales económicas, porque producía 75, la central más económica es la 2, porque produce 87,5, le estamos comprando más pan que el resto. La central más cara es la primera, que le estamos comprando solamente 37,5 de los 200 que estamos necesitando, ¿ya? Pero la central 3, que en la segunda más económica, está contaminando mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este ejercicio? Hacer el ejercicio al revés. Oye, ¿cuánto es lo máximo entonces que nosotros podríamos producir con la central 3 para que cumpla con la norma? Bueno, la norma me dice 4.950, así que esta lo igualamos a los 4.950. Eso es lo que está escrito aquí, igualado a 4.950. Eso quiere decir que la central 3 solamente puede producir 50. Entonces, si de estas tres centrales yo sé que la central 3 solamente tiene que producir 50, eso quiere decir que yo ya sale de este sistema de ecuaciones. Así que la saco aquí, clic, y la saco aquí, clic, de esta matriz, y me queda esta otra matriz más pequeñita acá abajo, donde solamente está la central 1, 2, y el resto se mantiene. Ya no tengo que repartir una demanda de 200, ya no tengo que repartir 200, porque ya la central 3 se va a poner con 50, así que por eso que solamente ahora tengo que repartir 150 y es por eso que ahora aparecen los 150. Hago el mismo ejercicio ahora, entonces me queda que la central 1 debe entregar 50, está dentro de los 50 y los 80, la central 2 tiene que entregar 100, está dentro de los 10 y los 100 que me pide la central 2, y ahora lo único que a mí me quedaría revisar es si la central 1 y la central 2 cumplen lo que son los límites térmicos de contaminante. Les pido que ustedes hagan eso en casa. Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quisiera formularme antes. La clase de nuevo queda grabada, disponible para aquellos que están después en casa y aquellos que la quieran revisar posteriormente. ¿Alguna última consulta? ¿Alguna consulta? Parece que no. Profe, en el caso que no los cumplen, ¿qué se hace? Hay que seguir entonces asegurándose que los cumplen. Mismo procedimiento y misma resolución. Si hay alguno que se está pasando, lo fijo, calculo su valor, lo resto de la demanda y vuelvo a repartir. En este ejemplo particular, como tenemos 3. La tercera la fijamos. Si nos estamos poniendo en el ejemplo hipotético que me pregunta MD, ¿hay que fijarla? Bueno, la otra ya no hay nada que hacer con la ganancia, sino que simplemente asignar el resto de la demanda que quieren y de todas maneras verificar que cumplen. Y si no cumplen, habrá que decirlo en la respuesta. ¿Sabe qué? Este problema no tiene solución dado las restricciones térmicas y límite de emisiones que se podrían tener. Ya, perfecto, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Pareciera que no entonces. Bueno, un gusto haberlos leído. Esta vez creo que a algunos de ustedes los escuché, a los demás no. Nos encontramos entonces la próxima semana, seguramente haciendo más ejercicios. Que estén muy bien. Chao, chao.